¿Te imaginas conducir durante cientos de kilómetros sin encontrar una sola ciudad, un solo río o incluso un árbol? Solo arena hasta donde alcanza la vista. Un lugar donde las tormentas pueden enterrar un automóvil en cuestión de minutos y donde durante siglos nadie se atrevió a cruzar directamente. Sin embargo, en pleno corazón de ese desierto, existe una carretera que desafía toda lógica. Una obra de ingeniería que muchos consideran una de las construcciones más extraordinarias del planeta. Hoy vamos a descubrir la increíble historia de la autopista que atraviesa el desierto de Taklamakan, conocido como el Mar de la Muerte. Hace algunos años decidí recorrer esta carretera después de visitar otra famosa ruta de Xinjiang. Mientras muchos viajeros regresaban a casa, yo tomé un camino diferente. Llegué hasta Minfeng, una pequeña ciudad situada en el borde sur del desierto de Taklamakan. Allí comienza una carretera que se adentra directamente en uno de los lugares más hostiles de la Tierra, recorriendo más de 550 kilómetros hasta llegar a Luntai, al norte del desierto. Antes de salir llené completamente el depósito de combustible y compré suficiente agua y alimentos para el viaje. Cuando estaba pagando en la gasolinera, el empleado observó la matrícula de mi vehículo y me preguntó si pensaba cruzar la autopista del desierto. Al responder que sí, me dio un consejo que nunca olvidaría. Me dijo que no permaneciera detenido demasiado tiempo una vez dentro del desierto. Según él, una tormenta de arena podía cubrir gran parte del coche en apenas media hora. En aquel momento pensé que estaba exagerando. Más tarde descubriría que, en realidad, incluso se había quedado corto. El nombre Taklamakan proviene del idioma uigur y suele traducirse como el lugar del que entras, pero nunca sales. No es un simple desierto cualquiera. Estamos hablando del mayor desierto de China y del segundo mayor desierto de dunas móviles del mundo, con una superficie cercana a los 330.000 kilómetros cuadrados. Pero existe un detalle que hace este lugar especialmente peligroso. Sus dunas no permanecen quietas. El viento mueve continuamente enormes cantidades de arena, modificando completamente el paisaje. Una montaña de arena que hoy ves frente a ti puede desaparecer mañana y aparecer varios kilómetros más adelante. Es como si todo el desierto estuviera vivo y cambiara constantemente de forma. Las condiciones climáticas son aún más extremas. En todo un año apenas caen unos 25 milímetros de lluvia. Sin embargo, la evaporación supera los 3.700 milímetros anuales. En otras palabras, el agua desaparece aproximadamente 150 veces más rápido de lo que llega con la lluvia. En un lugar así resulta casi imposible que sobreviva la vegetación. Si alguien derramara un cubo de agua sobre la arena, probablemente se evaporaría antes de llegar a penetrar en el suelo. Por eso este territorio recibió durante siglos el inquietante nombre de Mar de la Muerte. Los antiguos comerciantes que recorrían la ruta de la seda conocían perfectamente el peligro. En lugar de cruzar directamente el desierto, preferían recorrer más de 1.000 kilómetros adicionales bordeándolo por las montañas. Perder varios días de viaje era mucho mejor que arriesgar la vida intentando atravesar el Taklamakan. Incluso el famoso monje Xuanzang, que viajó por estas tierras hace más de 1.300 años, describió este lugar con una frase que todavía hoy impresiona. No vuelan pájaros sobre él y no caminan animales bajo él. Lo sorprendente es que, durante más de un milenio, prácticamente nada cambió, hasta que un día ocurrió algo que parecía completamente imposible. China decidió construir una carretera atravesando el centro mismo del desierto. La construcción comenzó en 1993 y apenas 2 años y medio después quedó inaugurada. La autopista tiene una longitud total de 552 kilómetros, de los cuales 446 atraviesan directamente dunas móviles. A día de hoy sigue siendo una de las carreteras más largas del mundo construidas sobre un desierto de arena en constante movimiento. La primera pregunta que surge es evidente. ¿Por qué alguien invertiría una enorme cantidad de dinero para construir una carretera en un lugar donde prácticamente no vive nadie? La respuesta se encuentra bajo la arena. Debajo del Taklamakan se esconde una de las mayores reservas de petróleo y gas de toda China. El enorme potencial energético de la cuenca del Tarim llevaba años siendo conocido, pero extraer esos recursos resultaba extremadamente complicado sin una vía de transporte eficiente. Mover maquinaria pesada por el desierto era lento, peligroso y muy costoso. Además, transportar posteriormente millones de toneladas de petróleo y gas hacia el resto del país era prácticamente imposible sin una infraestructura adecuada. La nueva carretera solucionaba ambos problemas de una sola vez. También reducía en más de 1.000 kilómetros la distancia que separaba el sur de Xinjiang de su capital regional, Urumqi. Lo que antes implicaba enormes rodeos ahora podía hacerse atravesando directamente el corazón del desierto. Sobre el papel parecía un proyecto de ingeniería espectacular, pero la realidad era mucho más complicada, porque construir una carretera en un terreno estable ya representa un desafío. Hacerlo sobre dunas que cambian constantemente de posición era otra historia completamente diferente.
Los ingenieros podían terminar un tramo de carretera durante el día y descubrir a la mañana siguiente que una enorme tormenta había desplazado una montaña de arena justo encima del asfalto recién construido. Quitaban la arena, reconstruían la carretera, y el viento volvía a cubrirla. No era una batalla que pudiera ganarse una sola vez. Era una guerra permanente contra uno de los entornos naturales más extremos del planeta. Sin embargo, el verdadero desafío apenas estaba comenzando, porque construir la carretera era solo el primer paso. Lo realmente difícil sería conseguir que siguiera existiendo durante los años siguientes. Y para lograrlo, China tendría que intentar algo que parecía absolutamente imposible: plantar millones de árboles, en el corazón del desierto más inhóspito del país. Intentar plantar árboles en el desierto de Taklamakan sonaba tan absurdo como intentar cultivar un bosque en la superficie de Marte. Estamos hablando de un lugar donde apenas llueve, donde las temperaturas del suelo durante el verano pueden superar los 70 grados centígrados y donde el viento mueve millones de toneladas de arena cada año. Cualquier persona habría dicho que era imposible. Sin embargo, alguien decidió intentarlo. En 2003 comenzó uno de los proyectos ecológicos más ambiciosos jamás realizados en un desierto. El objetivo no era simplemente embellecer el paisaje, sino proteger la carretera de un enemigo que nunca dejaba de atacar: las dunas móviles. Si la arena seguía desplazándose libremente, tarde o temprano terminaría cubriendo el asfalto y la enorme inversión desaparecería bajo el desierto. La solución fue construir un gigantesco cinturón verde a ambos lados de la autopista. A lo largo de cientos de kilómetros se plantaron entre 35 y 40 filas de arbustos resistentes, formando una barrera vegetal de más de 70 metros de ancho. En total fueron sembrados más de 20 millones de ejemplares de especies especialmente adaptadas a los ambientes más secos del planeta, como el saxaul, el tamarisco y otros arbustos capaces de sobrevivir donde casi ninguna otra planta puede hacerlo. Pero surgía un problema evidente. ¿De dónde obtendrían agua esos millones de plantas? En el Taklamakan prácticamente no llueve. No existen ríos permanentes ni lagos que puedan alimentar semejante proyecto. Parecía que todo había llegado a un callejón sin salida, hasta que los científicos descubrieron algo oculto bajo las dunas. A varios metros de profundidad existía agua subterránea, sin embargo no era agua dulce. Contenía una enorme cantidad de sal y minerales. La mayoría de las plantas morirían rápidamente si fueran regadas con ella, pero las especies elegidas para el proyecto poseían una extraordinaria capacidad para soportar ese tipo de agua. Así nació una idea revolucionaria. Cada 4 kilómetros se perforó un pozo para extraer el agua salobre del subsuelo. Después se construyó una inmensa red de riego por goteo que, sumando todos sus conductos, alcanzaba más de 21.000 kilómetros de longitud, una distancia equivalente a recorrer medio planeta. Gracias a ese sistema, cada árbol recibía exactamente la cantidad de agua necesaria para sobrevivir sin desperdiciar una sola gota. Sin embargo, ni siquiera la tecnología podía resolverlo todo. Las tuberías podían romperse, las bombas podían averiarse, las tormentas podían destruir parte del sistema en cuestión de horas. Alguien debía vigilar cada tramo de la carretera todos los días del año. Y fue entonces cuando apareció el verdadero corazón de esta historia. Junto a cada uno de los 108 pozos construidos a lo largo de la autopista se levantó una pequeña vivienda prefabricada. Casas sencillas, de menos de 20 metros cuadrados, perdidas en medio de un océano infinito de arena. En cada una de ellas vivía una pareja. Su misión parecía simple, pero en realidad era esencial para que toda la carretera siguiera existiendo. Cada mañana, alrededor de las 9, revisaban la presión del sistema de riego. Después caminaban varios kilómetros inspeccionando las tuberías, comprobando que ninguna hubiera sido dañada por el viento o enterrada por la arena. También observaban cuidadosamente el estado de los árboles, si alguno había sido arrancado, si una tubería tenía una fuga, o si el agua dejaba de llegar correctamente. Ellos mismos realizaban la reparación. Al terminar regresaban a su pequeña casa, preparaban la comida y más tarde realizaban una segunda ronda antes de que cayera la noche. Al día siguiente repetían exactamente la misma rutina. Y al siguiente también, no durante unas semanas, ni durante unos meses, sino durante años. Muchos de ellos procedían de zonas rurales de provincias como Sichuan, Henan o Hunan. Algunos abandonaban el trabajo apenas llegaban, incapaces de soportar la soledad absoluta del desierto. Pero otros permanecían allí durante más de una década, cuidando silenciosamente un pequeño tramo de carretera que millones de personas jamás llegarían a conocer. Cuando recorría la autopista, decidí detenerme frente a una de aquellas estaciones de bombeo. Desde fuera parecía una simple caseta blanca. Había ropa tendida secándose al sol, un triciclo apoyado junto a la puerta y una pequeña antena instalada sobre el tejado. Del interior salía el aroma de la comida recién preparada. Entré con curiosidad.
Dentro encontré a una pareja de mediana edad almorzando tranquilamente. El espacio era diminuto. La cocina estaba prácticamente pegada a la cama y apenas había sitio para moverse. El hombre tenía la piel profundamente oscurecida por el sol y las manos endurecidas por años de trabajo. Su esposa terminaba de preparar unas verduras mientras sonreía con la naturalidad de quien ya considera aquel lugar su hogar. Les pregunté cómo era vivir completamente aislados. El hombre respondió que, con el tiempo, uno termina acostumbrándose. Se levantan temprano, trabajan, comen, vuelven a revisar los árboles y, cuando anochece, descansan. Algunos días no pasa ningún vehículo por la carretera y el único sonido que escuchan durante horas es el viento golpeando las dunas. Después le pregunté si alguna vez habían sentido miedo. Su esposa sonrió antes de recordar los primeros días. Contó que, durante las noches, el viento hacía chocar la arena contra el techo metálico con tanta fuerza que parecía una tormenta de granizo. Al despertar encontraba arena sobre la cama, dentro de la comida e incluso entre la ropa. Confesó que lloró varias veces durante su primer mes allí, pero poco a poco todo empezó a cambiar. Los árboles fueron creciendo. Cada arbusto detenido por sus raíces evitaba que toneladas de arena siguieran avanzando. Lo que antes era un paisaje completamente desnudo comenzó a transformarse en un largo corredor verde que atravesaba el desierto. El hombre señaló los arbustos que rodeaban la carretera y dijo algo que todavía recuerdo. Cuando los plantamos apenas nos llegaban a las rodillas. Hoy ya son más altos que nosotros. Aquellas palabras resumían perfectamente el paso del tiempo. Entonces hice una última pregunta. Les pregunté si algún día pensaban regresar definitivamente a su pueblo. La mujer miró a su marido durante unos segundos antes de responder. Claro que queremos volver algún día. Pero si nosotros nos fuéramos, ¿quién cuidaría de estos árboles? Y si los árboles murieran, la carretera desaparecería. Aquella frase me hizo comprender que esta historia nunca trató únicamente de ingeniería. No se trataba solo de petróleo, ni únicamente de una autopista cruzando el desierto. Todo dependía de una cadena sorprendentemente frágil. Millones de personas utilizan esta carretera. Millones de toneladas de petróleo y gas circulan gracias a ella. Pero en el fondo, todo comienza cada mañana cuando una pareja abre la puerta de una pequeña casa perdida entre las dunas y comprueba que el agua siga llegando a los árboles. Sin esos árboles, el viento recuperaría el control. Sin esos guardianes, los árboles morirían. Y sin ellos, la carretera terminaría desapareciendo bajo el mismo desierto que durante siglos fue conocido como el Mar de la Muerte. Quizá esa sea la mayor lección de esta increíble obra humana. No siempre son las máquinas gigantes, los puentes colosales o las inversiones multimillonarias las que cambian el mundo. A veces, el verdadero éxito depende de personas completamente anónimas que, lejos de los titulares, realizan el mismo trabajo todos los días con paciencia, disciplina y compromiso. Hoy la autopista del Taklamakan ya no es solo una vía de comunicación. Es el símbolo de cómo la determinación humana puede enfrentarse incluso a uno de los entornos más extremos del planeta. Y mientras el sol se pone sobre las dunas y las pequeñas luces de aquellas 108 casas comienzan a encenderse una por una, resulta imposible no preguntarse si el verdadero milagro de esta carretera fue atravesar el desierto o conseguir que la vida echara raíces donde durante miles de años parecía imposible hacerlo. Porque, al final, hay lugares donde la naturaleza parece decir que nadie puede quedarse. Sin embargo, siempre aparecen personas dispuestas a demostrar exactamente lo contrario.